Buenos días, estimado Jonathan. Este es mi grupo conformado por Samuel Rodríguez, Eric Rivas, Sara Figueroa y Samuel Antonio, en el cual hablamos sobre el laboratorio 2 de deformación, o el diagrama de esfuerzo y deformación. En parte me toca decir la introducción y intentamos buscar de forma experimental el comportamiento mecánico de un material, en este caso de un alambre de cobre que va a ser sometido a una carga axial de tracción. Poco a poco al ir agregando las distintas cantidades de peso, el alambre va a ir presentando una deformación o un alargamiento y a medida de este se va a ir construyendo la curva de esfuerzo y deformación con la cual se pueden conocer muchos datos como el módulo de Young, el módulo de elasticidad, la ductibilidad y la resistencia del material. En la ingeniería, estos experimentos o estos laboratorios son de suma importancia ya que permite conocer o saber cómo responden los materiales a distintas cargas externas. Bueno, ¿qué tal? Pues me presento, primero soy Samuel Ramírez y a mí me tocó el apartado de los resultados y pues, demostrar gráficas y análisis. Primero comenzaremos diciendo que fue bastante complicado el hecho de saber qué se tenía mal o qué había que corregir. Como podemos ver en pantalla, este fue mi modelo inicial para realizar las gráficas, dado que fue, como digo, fue bastante complicado, dado que no estaba tomando los valores correctos. Por dar un ejemplo, bueno, la verdad es que fue verdad porque me tocó verificarlo. Teníamos un porcentaje de error de 97% respecto al módulo de Young de 110 gigapascales, ¿verdad? Entonces tocó pues hacerlo de nuevo, ahí sí que solo volviéndolo a intentar se logra y cambiamos a este siguiente módulo que esté un poco más ordenado. Pues primero el procedimiento ya lo conocemos y pues nos pasamos al apartado de datos. Aquí podemos obtener la gráfica, dado que nosotros lo hicimos un tanto diferente. Básicamente, al agarramos el alambre de cobre y lo amarramos a cierta superficie. Esta superficie nosotros fuimos jalando poco a poco hacia arriba, aplicando otra fuerza. Básicamente, así como el catedrático nos explicó, teníamos que quitar la gravedad, dado que estábamos haciendo un movimiento opuesto, o no había algo que jalara para abajo, que era como se tenía entendida, pues todo esto, ¿verdad? Entonces, pues comenzamos con los datos obtenidos, construimos dos gráficas principales, las de versus elongación, donde se observa la mayor carga y pues mayor alargamiento. También esfuerzo de formación, que esta fue de las más complicadas, que es para terminar el módulo de Young. Como pedían el análisis, aquí se realizó una comparativa del valor teórico y el experimental. Tuvimos un tasa de error entre el 3 y 4%, que eso mencionaré más adelante. Bueno, esta zona gráfica se observa pues, una tendencia aproximadamente lineal en la región elástica, lo cual indica que se cumple la ley de Hooke. También hubo una regresión lineal que obtuvimos la pendiente gráfica que corresponde al módulo de Young experimental. El valor fue 105.8 gigapascales. Pues comparando con el valor teórico que se tenía, obtuvimos un porcentaje de error de 3.83, que pues casi es 4, lo cual indica pues una buena aproximación, dado que no lo pudimos hacer a la primera, entonces tocó hacerlo varias veces más. También la recta experimental es muy cercana a la teórica. Por parte del análisis, pues primero vamos a observar que la región elástica, aproximadamente lineal a la gráfica de esfuerzo de formación, que es la que tenemos por acá. Por eso se ve, ahí tenemos también nuestros datos. Em, Se comporta elásticamente y cumple con lo que hemos visto en clase. Sí, presenta formación permanente al aumentar la carga, dado que el alambre entra en la zona plástica y pues, retira la carga y no recupera completamente su longitud original. En este caso, nosotros tuvimos que dejar más longitud, dado que el amarrarlo con una superficie y luego a la pesa, la cual fue la que utilizamos para estirar, em, pues teníamos que dejar cierto pues, margen, ¿verdad?
Pues esto es lo que se espera de los materiales dúctiles como el cobre. También el módulo de ion experimental fue obtenido aproximadamente 105.8 gigapascales comparado con el 110. El cobre se comporta como un material dúctil ya que se deforma progresivamente antes de romperse. No se identificó claramente un punto de flexión, ya que la transición entre la región elástica y plástica fue gradual. El experimento, como para darle una conclusión, permitió determinar el módulo ion de cobre de forma experimental con un valor de 100.58 gigapascales y un error de 3.83, lo cual pues, nos indica que esta vez sí lo hicimos bien. Además, pues se comprobó que el cobre es un material dúctil que presenta una región elástica lineal seguida de una zona plástica. Como mencioné, pues este experimento no se realizó a la primera, tenemos que realizarlo varias veces, investigar qué sucedía y también cambiar, pues, como lo hicimos. Eso sería por parte de mí. Muchas gracias. Bueno, esta es la discusión. Yo soy Eric Rivas y esta es mi parte del proyecto de Laboratorio 2. Así que comenzando, pues primero tenemos esta pregunta que es la primera. Dice, se observa una región elástica aproximadamente lineal y la verdad es que según viendo la gráfica, sí podemos ver una región elástica eh, lineal en la gráfica, ya que se puede ver una línea recta, entonces sigue una cantidad de puntos exactos en la gráfica de esfuerzo de formación del cobre y crece pues casi que en línea recta, lo cual esto indica que tiene un comportamiento elástico lineal, donde el esfuerzo es proporcional a la deformación. Y seguidamente, pues tenemos también que la segunda pregunta es si el alambre presenta deformación permanente al retirar la carga. Y esto es verdadero, sí, porque una vez alcanza la influencia o paso plástico o la parte plástica o llega a su punto plástico, es decir, pasa de la etapa elástica y llega al punto de deformación permanente en la fase plástica, al descargar o al quitar esa carga, no vuelve a su longitud original. O sea, ya hay una deformación permanente que no puede regresar a como era originalmente el cobre. Seguidamente, pues, dice cuál es el valor aproximado del módulo de ion experimental. Y al calcularlo, pues, a partir de la pendiente de la parte lineal inicial de la gráfica, pues nuestro valor experimental fue de 105.8. Ese fue nuestro módulo de ion experimental. Seguidamente, pues tenemos también, según el comportamiento observado, el cobre es dúctil o frágil. Realmente el cobre se alarga mucho antes de fracturarse, es decir, pasa por la etapa elástica y después por la etapa plástica, se deforma permanentemente y tiene una zona plástica bien definida, pues. Entonces, este material significa que es dúctil porque no es fácil de romper, es decir, pasa por su etapa plástica. Si fuera un material frágil, significa que el material no pasa por una deformación permanente notoria, visualmente notable. Luego, ¿fue posible identificar claramente un punto de influencia? La verdad es que no, claramente no. Y en metales como el cobre, la influencia no siempre, la fluencia no siempre se ve como un salto bien definido. En este caso, pues fue gradual, es decir, en la gráfica de los datos podemos observar cómo es que la recta se fue trazando debido a cada punto y no es como que haya habido un salto así eh, disparado entre la gráfica como para decir que fue que hay claramente un punto de influencia. Y por último, pues el módulo de Young, el valor teórico del módulo de Young para el cobre es aproximadamente entre 110 y 130 gigapascales. Y el valor pues más citado que encontramos fue de 110. Entonces hicimos el cálculo de porcentaje de error. Eh,
De último, pues el módulo de Young del cobre básicamente ronda entre los 110 y 130 gigapascales y el valor más citado que encontramos fue de 110. Así que hicimos el cálculo del porcentaje de error con nuestro valor experimental y nuestro valor teórico y tuvimos un porcentaje de error del 3.8%. En esta parte yo voy a hablar de las conclusiones. Para empezar, tenemos que en este experimento pudimos comprobar que el cobre presenta una región elástica aproximadamente lineal en la gráfica de esfuerzo de formación. Esto nos confirma que cumple con la ley de Hooke en esta zona. También nos permitió calcular el módulo de Young a partir de la pendiente de la recta en la región elástica. El valor experimental que obtuvimos fue aproximadamente de 105 GPa. Esto es bastante cercano al valor teórico del cobre, que es de alrededor de 110 GPa. El porcentaje de error que obtuvimos fue solamente de 3.83% y esto nos indica que el procedimiento fue adecuado y que los resultados son confiables a pesar de que pudieron haber algunos errores. También observamos que el cobre se comporta como un material bastante dúctil, debido a que al superar la región elástica, presentó deformación permanente y no recuperó completamente la longitud original al retirar la carga. Además, la transición entre la zona elástica y la plástica fue gradual y esta es una característica de estos materiales dúctiles, ¿verdad? Y para finalizar, em, concluimos que este laboratorio nos permitió relacionar la teoría vista en la clase con los resultados experimentales reales y entender mejor el comportamiento del cobre al retirar y al ponerle carga.